Hace un par de meses, o a principios de verano, fui a un evento de SEO muy importante de España. Estoy hablando con mi compañero Miguel, una persona poco conocida, pero muy reconocida del sector, y discrepábamos en cuanto a lo que era el SEO o cómo se aplicaba el SEO. Él me decía que para él el SEO era desentrañar ese algoritmo de Google, entender qué era lo que el Google valoraba y nosotros entonces replicarlo para nuestros contenidos, y daba igual qué contenido fuera, porque entonces así lo posicionabas. Para mí eso no es el SEO. Para mí el SEO es alinearnos con lo que Google quiere mostrar en la primera posición. Y lo que Google quiere mostrar en la primera posición es el resultado más útil para aquel que busca algo. Es decir, tú cuando buscas algo en Google tienes una intención. Pues lo que Google quiere es resolverla. Quiere que lo primero que te muestra sea lo mejor que te puede mostrar. Mi intención aquí es ver cómo vamos a aplicar el SEO para no solamente hacer el mejor contenido, que bueno, ya sois todos unos creadores de contenido fantásticos, sino para que además Google pues entienda lo que tú estás escribiendo, entienda qué es lo mejor y de esa forma lo posicione. Ya me han presentado, pero mi nombre es David Cuesta, soy youtuber de SEO, sobre todo. Dirijo una agencia, también un club de webmasters, y en los últimos 4 meses, sobre todo, me he dedicado a ser padre. Tenéis aquí mis redes sociales, por si queréis seguirme, y arrancamos. Vale, como decía, el SEO y la utilidad están muy relacionadas. Por eso que decía, ¿no? Porque Google quiere que los resultados que muestra sean lo más útil para el usuario. No voy a parar más aquí porque en la introducción creo que quedó claro. Lo primero que vamos a hacer cuando queremos posicionar un texto que estamos escribiendo, un contenido que estamos escribiendo, es centrarnos, tener clara la palabra clave y la intención de búsqueda. No me voy a parar mucho aquí porque Fernando López hizo una ponencia bastante buena, que habló bastante de las palabras clave, cómo las saca muy bien. Y la intención de búsqueda actualmente es más importante que las palabras clave. La intención de búsqueda es lo que el usuario realmente quiere encontrar. Lo puede buscar de una forma, de otra, con un sinónimo, con una frase más larga, una frase más corta, pero él busca algo. Pues tenemos que centrarnos más en eso que él busca, y luego lo podemos denominar como queramos, que en la palabra clave exacta, que se escribe tal cual como crees. Eso es cosa del pasado, ¿vale? Sabemos esto, sabemos de qué queremos escribir, es nuestro contenido y queremos resolver una intención de búsqueda del usuario. Vamos a trabajar. Lo primero, el título. El H1, el meta title y la URL. El H1 es el título. Ya WordPress, en casi todas las plantillas, o todas, el título del post es directamente el H1. Y con los plugins SEO pues pasa un poco lo mismo. El título H1 directamente te lo pone como el meta title, que es lo que se va a mostrar en Google. Y la URL tiene un poquillo de diferencia porque la URL tenemos que intentar que sea un poquito más corta, pero también tiene que tener esa palabra clave principal y tiene que estar muy relacionada con el título. Estas tres cosas tienen que estar alineadas. No vale hacer un H1 que utilices una palabra clave, un meta title que utilices otro y una URL que pongas otra, porque eso no te va a funcionar bien. ¿Cómo no puede ser un H1? Un H1 no puede ser demasiado corto. Si yo quiero escribir un post sobre esto que estoy hablando, de cómo cómo hacer contenidos útiles para salir en Google, no le voy a llamar escritura. Sí, voy a hablar de escritura, pero no le voy a llamar escritura porque nadie entra en Google y escribe escritura. Tampoco voy a utilizar una palabra clave que nunca jamás buscaría mi cliente objetivo. Mi cliente objetivo no quiere, o el que va a leer ese post, no quiere buscar cómo escribir contenidos útiles. Eso imagino que ya sabrá que lo que está escribiendo es útil. Lo que quiere es otra cosa, pues, cómo salir primero en Google o yo qué sé. Pero nadie busca cómo escribir contenidos útiles. Tampoco vamos a utilizar un titular de revista. Si escribes algo así lo vas a petar. O ya verás qué bien va a quedar el texto que vas a hacer. Y tampoco nos vamos a pasar de clickbait, ¿vale? Esto queda muy mal. 5 trucos para escribir usando SEO, el último te sorprenderá. En cambio, vamos a utilizar títulos que sean lo más alineados posible a lo que creemos que nuestro cliente objetivo va a buscar. Tú te tienes que poner en su piel y decir, yo si fuera esa persona que quiere posicionar y salir en Google, ¿cómo lo buscaría? ¿Cómo escribiría exactamente? ¿Qué pondría? Pues, por ejemplo, algo así. ¿Cómo escribir un post para salir de primero en Google? ¿Vale? Esta misma charla que estamos haciendo, yo escribí un post sobre todo esto y se llama así. O, por ejemplo, si estamos haciendo una web comparativa típica de nicho y tal, pues 10 mejores molinillos de café baratos. A lo mejor, bueno, el 10 ahí pues no lo busca exactamente así tu cliente objetivo, pero sí que busca molinillos de café baratos, mejores molinillos de café,
mejores molinillos de café. Entonces, aquí estás haciendo también ampliando un poco esa palabra clave para que tenga también un poco más de longitud, ¿no? Para que tengas más posibilidades de búsqueda. O, por ejemplo, si estás ofreciendo un servicio, pues es un servicio de un negocio local, pues, por ejemplo, podólogo infantil en Pontevedra. Pues, servicio más ubicación. ¿Podrías darle alguna cosilla más? Mejor no, porque vamos a ser asépticos un poco con los servicios. O, por ejemplo, si estás haciendo un blog de turismo, pues mejores sitios donde comer pulpo en Pontevedra. Perdonad. Pero bueno, hay veces que nosotros estamos escribiendo y también queremos darle un toque de creatividad, de originalidad. No queremos ser tan sosos, ser el SEO que llama a un puente el puente. Pues también se puede, tampoco nos podemos poner drásticos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, ¿cómo escribir un post para ser primero en Google? Haciendo contenido útil. La charla esta se llama hacer contenido, cómo utilizar SEO para hacer contenido útil. Eso es de lo que trata el post. Vamos a añadirlo también en el H1. No es parte de la palabra clave, pero le da ese empaque, ¿no?, a nuestro contenido. No solamente va a ser SEO. O, por ejemplo, 10 mejores molinillos de café baratos, disfrutarás el mejor aroma. No le vas a llamar al post disfrutarás el mejor aroma, porque nadie lo busca, pero sí lo puedes poner al final del H1. Si ves un servicio, yo prefiero dejarlo aséptico, ¿vale? Sin tonterías. Somos los mejores de Santiago. No, a ver, déjalo tal cual. Y si tenemos un blog de turismo, también podemos utilizar las típicas técnicas del nicho, de meterle un número, meterle alguna cosilla más para intentar darle todavía más fuerza a ese clickbait del usuario de sectores más competidos. Vale, sobre la URL tenía que meter un GIF de Office, lo siento, ahí está. Cuando nosotros escribimos por defecto, el título te separa las palabras con guiones y te genera la URL. Y te quedan URLs muy largas. En Google, los parámetros que Google mide, no te mide las palabras monosílabas pequeñas, de 2 o 3 letras, no te las mide, entonces las puedes sacar todas. En vez de hacer algo así, tan largo, pues vamos a hacer algo así. Pues, ¿cómo escribir post, salir primero? Google, ya está, queda una URL más amigable, ¿no? La puedes leer entera sin esforzarte. Luego, para optimizar todo esto, yo utilizo un plugin que se llama Rank Math, que va bastante bien, a mí es el que más me gusta, y puedes mejorar ese meta title pues, para fijarte que no se pase de largo y no te quede demasiado largo. Puedes ahí poner también la URL y una descripción que vamos a ir ahora con ella. Después del H1, para mí, lo más importante, ya está dicho, que es el H1. Si tú haces bien el H1 y luego metes contenido, es posible que te posicione, ¿vale? Luego lo demás, bueno, jerarquizar bien, los H2, es lo que vamos a ver ahora, pero ya tenemos la mitad hecho. La entradilla. La entradilla es el primer párrafo. ¿Nunca os ha pasado que habéis buscado algo y de repente el primer párrafo, veis allí en Google, veis que en la meta description veis algo y dices, esto es lo que yo quiero? Solamente me faltan 2 palabras después de los puntos suspensivos y tengo la respuesta. Clicáis y no está por ningún lado ese texto. Se ha ido para siempre. No hagáis eso, por favor. La entradilla va a ser el primer párrafo y tendría que ser lo mismo que la meta description. Esto tiene una ventaja, además, que es que los plugins de SEO por defecto te cogen el primer párrafo. Entonces ya no tienes ni que preocuparte en hacer una description tú personalmente, sino que como ya te coge el primer párrafo, ya está, la meta description hecha. Entonces vamos a hacer un primer párrafo que atraiga al lector, que le llame, que repita la palabra clave en la primera frase, una cosa sencilla, pero que atraiga al lector, que le anime a leer el contenido. Tenemos por aquí un ejemplo. Hoy te explico cómo redactar un artículo teniendo en cuenta el SEO para lograr aparecer en las primeras posiciones de Google con un sencillo truco, haciendo contenido útil. Ya está, venga, chantado allí. Nos vemos en la siguiente. Y esto segundo para mí forma parte de la entradilla, que es todo lo que pongo antes del primer H2, que es un párrafo que yo lo pongo para intentar salir en el Feature Snippet. El Feature Snippet es la posición 0 de Google, que a veces buscas una palabra clave, buscas algo, y Google te muestra un resultado que, pues en una cajita, y te pone un listado, te pone la respuesta, intenta darte respuesta antes de los resultados. Pues este segundo párrafo ayuda para cuando ese Feature Snippet, que solamente sabes si estás en las primeras 5 posiciones, pero cuando lo puedes obtener es más fácil si este segundo párrafo tú lo tienes. Es un párrafo que tiene que ser aséptico, no nada coloquial, sino tienes que parecer una definición de la RAE, prácticamente, ¿vale? Muy aséptico, pues
y que resuma toda la intención de búsqueda de tu artículo. Por ejemplo, para aplicar el SEO al redactar un artículo y lograr salir en las primeras posiciones es indispensable que el contenido sea útil. Aplicando las buenas prácticas del SEO sobre contenido de utilidad para el usuario que busca, se puede lograr que un post salga arriba cuando se buscan determinadas palabras clave en Google, de la RAE. Y yo todavía le doy más énfasis para que Google lo vea con un HTML distinto y todavía diga, vale, esto parece que es el resumen del post, dándole un fondo de WordPress súper sencillo. Otra cosa que va antes del primer H2, al menos a mí me gusta ponerlo ahí, es el Table of Contents. Esto lo podemos poner con un plugin sencillo que se llama Easy Table of Contents o con Toc Plus. Se pone casi automáticamente y te va a sacar los H2s y H3s del post directamente en una tabla de contenidos. Esto te sirve de dos formas. Por un lado, te ayuda, si lees esto y tiene sentido, es que lo has hecho bien. Has jerarquizado bien el contenido, tu post debería de estar bien. Muchas veces hacemos el post, vamos aquí y decimos, esto está fatal, esto no hay por dónde agarrarlo. Y también te va a ayudar por otro lado, que es que Google tiene un Rich Snippet, que es una información añadida que saca en los resultados, que te enlaza a estos puntos. Te ayuda mucho a añadir enlaces internos dentro del post. Esto también le da juego a Google para entender. Bueno, ayuda bastante bien en cuanto al SEO. Vale, los H2s. Los H2s, como decía antes Lidia, los H2 sirven para jerarquizar el contenido. Es decir, digamos que tenemos el contenido entero que se define en su totalidad con un H1 y ahora lo vamos a dividir en partes. Cada parte es un H2. Los H2 se pueden utilizar para potenciar la palabra clave principal del post. Pues yo qué sé, si dices 10 molinillos de café baratos, pues molinillo de café 1, muy barato, molinillo de café 2. Divides, pero siempre es la misma palabra clave, o puedes utilizarlo para sacar en fases, es decir, cubrir la necesidad de tu usuario o resolver esa intención de búsqueda en pasos. En este caso, que es un tutorial, vamos en pasos. Pues 1, hacer no sé qué, 2, hacer no sé cuál. Los H2s. Los H2s es eso. Vamos a intentar fortalecer la palabra clave principal y jerarquizar el contenido. Lo mismo que los H1s. No cometamos los errores típicos. H2s demasiado cortos que no tienen palabra clave ni dónde cogerlos, no son muy descriptivos. Que no sean eslóganes, que no sean un eslogan que te chanto aquí y me quedo tan a gusto. Tampoco los utilicéis a modo de diseño, es que creo que ni lo he puesto porque me parece súper obvio, pero lo dijo antes Lidia y me acordé. Los H2s, los H3s, las citas, todo esto no son elementos de diseño, son elementos de HTML. Luego veremos lo importante que es meter en el contenido un HTML rico. El contenido, tengo aquí un ejemplo, pero el contenido tiene que ser, al menos a mí me gusta hacerlo así, directo, al grano y rico en cuanto a HTML. El HTML son los H1, los H2s, pero también son los párrafos, las listas, las citas, una cajita que le pongas pues un div, unas columnas, todo eso es HTML. Y Google, cuando ve un artículo y ve que todos son párrafos súper largos, sin negritas ni nada, pues se ve que ahí no hay trabajo. Si hay más HTML, ya de por sí hay más trabajo. Y además lo va a hacer más legible. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede utilizar el HTML para darle pues, visibilidad a ese contenido, con párrafos, con listas, con dos H3s que a su vez tienen párrafos, tablas, citas. Eso es añadir HTML variado dentro del post. Las imágenes. Es imprescindible añadir contenido audiovisual, ya sean imágenes, vídeos, audios, de lo que sea. Lo más común y siempre necesario es añadir alguna imagen. Las imágenes o vídeos tienen muchas partes, pero vamos así súper rápido. Lo más importante, el nombre del archivo, que también contenga la palabra clave. Es bueno que pesen menos de 100 kilobytes. Con formato WebP hay una aplicación que se llama Squash que funciona muy bien, que te los convierte a WebP. Salvo que queráis salir en Discover. Para Discover mejor JPG, pero bueno, para Discover no nos vamos a meter. Un texto alternativo que si puede ser también contenga la palabra clave, pero que defina cómo es la foto. Y ya está. Metemos fotos así, ¿vale? Luego la legibilidad. El contenido tiene que ser legible. Lo que decía antes, si entramos a un post que son todo párrafos, son ancho de pantalla 1500 píxeles, párrafos de 8 líneas, ninguna negrita, todo uno tras otro, eso no se lo lee ni el que lo escribió, es imposible.
¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a añadir imágenes, vamos a hacer que sea fácil de cubrir un párrafo sin hacernos una tortícolis. Vamos a poner imágenes por el medio, tablas, gráficas, negritas, cursivas, saltos de línea, que los párrafos sean siempre cortos, que sea súper rápido de leer, que no te dé tiempo a aburrirte. Y por último, bueno, casi por último, vamos a añadir datos estructurados. Se hace muy sencillo con el plugin Rank Math. Con Rank Math, por eso me gusta más que Yoast, en la versión ya gratuita puedes añadir esquema. Vas aquí a la derecha, clicas donde pone 10 de 100, te abre el panel de Rank Math, clicas en el tercer elemento del menú que es esquema y aquí eliges el esquema que quieres ponerle. Por defecto te traen unos cuantos esquemas que puedes utilizar, pues, receta, servicio, evento, curso, libro, y todo esto te va a añadir unos datos estructurados que son un código en JSON que va ahí en la cabecera que le da información a herramientas y a visitantes, como por ejemplo Google. Entonces Google, cuando es un producto de WooCommerce, pues sabe el precio que tiene, las estrellas, las valoraciones, sabe un montón de información antes de tener que leérselo todo, y eso es gracias al esquema. Si tú lo tienes, le estás ayudando a entender tu contenido, por lo tanto te va a ayudar. Bueno, esto lo vamos a saltar, esto es en caso de que no esté ahí, tengas que instalar en Rank Math Pro para poder hacerlo tú manualmente con schema.org. Si a alguien le interesa esto más en profundidad, schema.org, tenemos todos los datos estructurados que hay y cómo se utilizan. Bajas abajo, estructura, ejemplos y te puedes copiar. Vale, antes de terminar el post, muy importante, añadir bibliografía o fuentes. Si estás hablando de 10 molinillos de café baratos, pues no es bibliografía, pero sí fuentes. Si te puedes estar basando pues, en un post que leíste por aquí, en una guía de compra de por allá, y puedes enlazarlo. Enlaces follow que sirvan como ampliación de contenido para aquel visitante que está leyendo tu contenido. Y muy importante, una caja de autor. En cuanto a los dos elementos, aquí tenemos un ejemplo. Bibliografía, pues yo para hablar de esto, pues me baso en estos 3 artículos, que es la guía de optimización en buscadores SEO para principiantes de Google Search Central, que tiene autoridad y lo dicen ellos, si lo dicen ellos, pues alguna importancia tendrá. Los 200 factores que Google tiene en cuenta para posicionar tu página, que esto es de cuantos.com, es un artículo muy antiguo. Y un curso práctico de redacción SEO. Vale, pues tenemos unas fuentes en las cuales yo me baso para decirte todo esto que te estoy diciendo aquí. Y luego una caja de autor. Yo utilizo H2S para esto, para bibliografía y autor de post, porque me forma parte de la jerarquización de mi contenido. El autor del post con el nombre, y luego vamos a poner una foto cuyo alt tiene que ser también tu nombre, y un pequeño currículum cortito de por qué, es decir, por qué eres tú el que estás escribiendo esto, qué sabes, qué has hecho. Y a mí me gusta mucho un enlace hacia LinkedIn, follow, normalito, hacia LinkedIn. LinkedIn trabajado, por favor. Vale. Una vez hemos terminado, ya está terminado el post, ¿vale? Ya este post para la victoria. Vamos, lo he publicado ya a las 3. Se llama como eso, de cómo salir en Google de primero, a ver qué tal funciona. Igual dentro de un año tengo que venir a contar el éxito del post. Vale, ¿qué tenemos que hacer después? A mí me gusta ir a la Search Console a indexarlo. No hace falta, si tienes un sitemap que está bien subido a Search Console, no hace falta ir allí y decirle, Google, indéxamelo. Pero a mí cuando hago un post bueno me gusta ir a indexarlo, que es, vas a la Search Console, coges la URL, la pones arriba del todo, le das a inspeccionar y te va a decir, no aparece en Google normal, la acabas de crear. Le das a solicitar indexación, se queda pensando un rato y te dice, se ha solicitado la indexación. Vale. Google ya sabe que lo has hecho, que eres tú, es tuyo, y ya puedes estar tranquilo porque Google lo va a indexar y lo va a posicionar en cuanto vea lo fantástico que es. Y por último, compartir. Yo lo acabo de compartir con vosotros diciendo que lo he publicado en davidcuesta.es, pero esto lo dice Google también, hay gente que tiene mucho miedo con el SEO y dice, no, pero no puedes crear enlaces porque si enlazas a tu contenido desde tus otras webs, eso es Black Hat y no lo vas a posicionar y eso te pueden penalizar. No, el propio Google lo dice. Cuando haces un contenido de verdadero valor, lo más normal es que vayas a contárselo hasta tu madre, porque es que quieres que todo el mundo lo vea, has hecho algo muy bueno, estás orgulloso de tu pieza de contenido, compártela en todas tus redes sociales. Si tienes otra web que hable de lo mismo, pues también, oye, mira, pues noticia, he sacado pues tiene una newsletter, lo pones en la newsletter, lo compartes por todos los lados, incluso das la vara por Twitter para que la gente entre y lo lee. Esto va a dar tráfico. El tráfico en el SEO es muy importante, sobre todo cuando proviene de Google, o de Facebook, o de Twitter, que son plataformas que Google más o menos tiene controlado, que ese tráfico pues, le ayuda a entender que está siendo algo relevante. Entonces, compartir, por favor, el contenido cuando lo hemos hecho.
Y hemos llegado al final sin saber si... Bueno, pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta... Muy buena la charla, David. Ha estado muy bien. Gracias. Solo una duda, sobre todo al final con la bibliografía. Creo que has repetido un par de veces con LinkedIn y la bibliografía. ¿Enlaces follow? Sí. ¿Enlaces follow? ¿No follow? Follow. Bueno, la idea de los enlaces follow y no follow es la siguiente, es muy importante. Los enlaces internos de la web que lleven a otra URL de tu propia web, siempre follow, nunca no follow, da igual a dónde lleven, nunca no follow, siempre follow. Y después, si queremos poner un enlace que va hacia LinkedIn, hacia redes sociales, hacia un artículo, ¿cómo saber si pongo follow o no follow? La pregunta ¿es útil para esa persona que ha llegado a esa URL? Si la respuesta es sí, va en follow. Si la respuesta es no, va en no follow. Por ejemplo, una publicidad, ¿es útil con lo que estás hablando? No lo es, no follow. Pero la bibliografía está diciendo que yo soy el autor de esto. Te tiene que resultar de utilidad que yo sepa, que yo sea el autor de esto. Y si clicas en LinkedIn, no es porque sea una publicidad que has visto y quieres ir, sino porque te resulta útil para entender otras cosas que hago, de dónde vengo. Por lo tanto, es útil para el artículo. Por lo tanto, debería ser follow. Y además ayuda porque Google, con todo el tema del EAT, quiere que fortalezcas la autoridad que tienes a la hora de escribir ese artículo. Entonces, tú, sobre todo en temas más de salud y más de dinero, en Your Money, Your Life, que se conoce en el SEO, sí que tiene más relevancia. En esto yo lo pongo también pues, porque siempre aporta, pero sobre todo en otros temas. Google le gusta que esa persona que firma el artículo, pues oye, estés enlazando a un sitio donde tienes una validación social. En LinkedIn tienes una validación social, tienes que la gente te sigue, que estás compartiendo cosas allí, que tienes ahí toda tu biografía, ¿no? Y eso es importante para entender que el que lo está escribiendo no es un bot, básicamente. Has hablado antes de la indexación, ¿no? Que lo hacías a mano en Search Console y todo eso. Cuando el post es bueno. Rank Math tiene una opción que es el Index Now. ¿Eso Sí. realmente funciona? Por lo que tengo entendido de un tutorial que sacó Emilio de Campamento Web, sí que funciona. Tienes que meter la API de Google Cloud, bueno, hay que configurarlo y tal. Sí que funciona. Sobre todo, la indexación básicamente es que una URL que acabas de escribir se indexe, significa que salga en Google, que pueda salir. A lo mejor sale de posición 200, pero puede salir en Google. Esto últimamente, en el último año, tuvieron muchos problemas. No había forma de que te lo indexara, sobre todo en webs nuevas, que les falta autoridad y todo esto. Ya no hay tanto problema, ya se está indexando un poco mejor. Pero el Instant Indexing intentaba luchar contra eso, para intentar que nada más escribieras, pues lo que te hace es que te da señales para que Google lo vea y entonces lo indexe más fácil. La idea es, si el post es realmente malo, bot, o estás publicando mucho, Google puede que te indexe porque lo ve el Instant Indexing y a los 2 días te desindexa. Entonces, tampoco es una cosa súper relevante. Pues yo tengo que decir que iba a preguntar lo mismo que él. No. Jurado. Pero bueno, tengo otra pregunta. Pero me las quita, cabrón. A ver, yo actualmente en la empresa donde estoy, el SEO es muy malo, ¿vale? También estoy trabajando en ello, obviamente. Pero también me da curiosidad porque veo que hay veces que esta página, en concreto de esta empresa, se está posicionando bien, coge una atracción de unas 3.000 visitas y a nivel de arquitectura de H1 es pésima. Pésima hablamos de que no tiene H1, de que o lo tiene repetido o 3 veces repetido y aún así le funciona bastante bien. Y es en plan de, claro, obviamente le voy a decir a los jefes que hay que cambiar esto, pero claro, muchas veces digo, ¿en qué me voy a basar si veo que también la página está cogiendo tracción? No sé más o menos tú cómo lo ves o cómo lo tratarías o por dónde empezarías allá. Google ya no es lo que era, ¿vale? Google sigue siendo muy malo y falla muchísimo, pero no es lo que era. Google funciona mucho mejor, tiene IAs muy buenas que entienden tu contenido, entienden lo que escribes, entienden perfectamente y cuanto más relevante y mejor posicionado estás y más tráfico tienes, más capas de bots te pasan por tu web para entender de verdad lo que tienes y para entender de verdad que todo esté bien hecho y entonces entienden muy bien tu contenido. ¿Qué pasa?
en webs más pequeñitas, en URLs que no están indexadas, no lo entienden. Por lo tanto, tú tienes que intentar hacerlo todo muy bien desde el principio. Pero cuando una página ya está posicionada, igual pasa de vez en cuando, ya ha entendido tu estructura y te entiende. ¿Qué dicen los de Google? Recientemente dijo John Mueller, que es uno de los que hablan en YouTube y por ahí oficialmente sobre SEO en Google, dijo que los H1 no servían, los H2 tampoco, que Google ya lo sabía todo y que no pasaba nada. Lo que importaba era el meta title. Claro, aquí hay una trampa, que es que el meta title desde hace año y medio ya no lo pones tú, pero Google puede cambiarlo si le da la gana. Entonces, ¿qué pasa si no pones un H1, pones un texto en grande, pero en grande con CSS, dándole ahí al botón de agrandar letra en WordPress o lo que sea, y justo después pones otra frase que no tiene nada que ver, o justo antes, o en el menú, o en algún sitio porque la web está mal hecha? Pues Google te va a coger de meta title lo que le salga de las narices y te puede coger pues la segunda frase, lo de arriba, tal. No tienes H1, no le estás diciendo, oye, quiero esto, quiero este meta title, o el meta title es distinto que el H1 que estás utilizando, entonces Google a lo mejor te coge el H1 que tienes en vez de cogerte el meta title, o te coge el tercero, te coge yo he visto cosas en plan un shortcode de meta title, ¿sabes? Cosas de estas las hace Google cuando son URLs recién salidas. Si ya tienen mucho rodaje, pues Google ve que todos son H1 y ya entiende, bueno, el primero será un H1 y el resto serán H2. Pero recientemente lo está entendiendo. ¿Pero debería cambiarse o no? ¿O lo dejo con 3H1? No, tener una buena estructura de Eso, ¿no? HTML es bueno. Yo Es pensé que bueno. sí, vamos. Mm. Sí, sí. Sí, Vale, sí. gracias. Y por cierto, hablas casi igual que en YouTube, ¿eh? Pero muy guay, muy guay. David, gracias. Pedazo de comunicador, ¿vale? Cortita y al pie, estupendísimo, con el SEO. A la hora de estructurar la comunicación, hay algo que me ha hecho saltar el chip. Cuando hablas de optimizar la feature snippet, que utilizas el segundo párrafo del texto, ¿no corremos el riesgo de que al optimizar ese párrafo perdamos visitas? Quiero decir, si el usuario satisface su necesidad de información en la página de búsqueda, en la SERP, y no llega a entrar en tu web, estamos perdiendo una visita. Pero tú, ¿qué quieres con esa persona que entra? ¿No Que quieres entre. satisfacerle lo antes posible? Pero quiero ganar una visita también. Ya, pero la visita ya la tiene. Bueno, a ver, no. Tú te No. refieres sin que entre. Claro. Yo lo que digo Sí. es que el usuario se queda en la SERP. Claro. Pero, Entonces, ¿cuánto no tráfico computa como visita. pero ¿cuánto tráfico te da la posición 0 respecto a la posición 1, 2, 3, 4 o 5? Entiendes por dónde van los tiros, ¿no? La posición 0 te da el 70% del tráfico. Es decir, estar de primero en Google, bueno, esto tendría que haber tenido una gráfica, pero el primer resultado de Google se lleva, no sé, soy muy malo recordando números, pero creo que un gran, enorme porcentaje de las visitas que tiene, de todos los visitantes. Entonces, salir de 0, que es encima de la publicidad, encima de otras cajas, es la leche. Es decir, vas a recibir muchísimo más tráfico, porque hay gente que lee eso. Por ejemplo, en este caso, es un tutorial, puede que te salga eso. No te va a salir eso, porque en este caso, el feature snippet, cuando son puntos, te suele salir una lista. Te salen hasta 6 elementos y luego un ver más. Ahí eso es tráfico directo. Si les gusta ver más, es perfecto. Depende un poco de cómo sea el feature snippet. También puede ser tipo tabla, hay diversos tipos. Pero en principio, salir de posición 0 siempre te va a dar más tráfico de lo que te quita porque ya resuelves la intención de búsqueda. Gracias. Imagino que habrá casos que no, pero nada. Hola. Mi pregunta es sobre el contenido evergreen. Está de moda, bueno, dicen que es mejor hacer contenido evergreen porque no caduca y puede mantenerse en Google mucho tiempo. Pero mi pregunta es, una especie de paradoja que yo tengo. Google dice que beneficia si tienes un post que está en Google siempre y que tiene visitas. Pero no te penaliza si pasa mucho tiempo sin actualizar ese mismo post. Es decir, ¿recomiendas actualizar el post aunque funcione bien para que Google no piense que es un fósil y que está ahí por años y años? Depende. Depende. Hay temáticas que son más tendentes al evergreen, hay temáticas que son más tendentes a la actualización. Por ejemplo, tú no puedes tener un post que sea mejores procesadores gráficos
y pretender hacer un post evergreen de eso, porque siempre lo vas a tener que andar actualizando. Y Google sabe que hay temáticas como la tecnología que necesitan mucha actualización y que en 3 meses ya te van a bajar el contenido porque saben que por muy bueno que sea, si hay algo más nuevo es que es mejor. Y hay otras temáticas donde no, pues judicatura, mira, no es un buen ejemplo, pero yo qué sé, ¿sabes? Algún tipo medicina o cosas así que parece que hay ciertos elementos que sientan cátedra y que si tú te pones ahí, pues sí es bueno actualizar la fecha, pegarle una pequeña actualización, recordarle a Google que lo has actualizado. Yo suelo hacer de poner un primer párrafo de editado en tal día, corregidos, los errores corregidos se presentan abajo. Y abajo como un listado, esto en temáticas de Your Money, Your Life, que son más... Entonces dices, bueno, hemos actualizado esto, hemos añadido bibliografía y se pone como una especie de notas al pie de cosas, de actualizaciones que has hecho, para que Google lo vea, que los has actualizado y por qué. Pero hay otras veces que son nichos cutres y entras, cambias 4 cosas así mal, en plan le das a los bloques de Gutenberg para arriba y para abajo, cambias la fecha y a correr, depende. Y otros si funciona están de primero. Si está de primero para casi todas las búsquedas, no lo toques. Bueno, pues muchas gracias por la charla, David. Nada, gracias a Este es todos. tu detalle.